San Valentín, el día del amor y la amistad. Perfecto para alegrarle el día a alguien, dedicarle tiempo a nuestros seres amados, demostrarle tu amor a esa persona especial y matar personas. Mientras la mayoría de la gente piensa en hacer cosas bonitas el 14 de febrero, muchos otros ven este día como la perfecta oportunidad para cometer sus crímenes. ¿Y qué mejor momento para salir de lo común este día que presentarles las 5 peores tragedias ocurridas el día de San Valentín? Número 5. ¿Qué mejor manera de empezar este top que con la misma persona que dio origen a esta festividad? En el siglo II estaba prohibido que los militares se casaran, ya que los hombres solteros se desempeñaban mejor en su función militar. Sin embargo, el sacerdote Valentín ayudó a muchos de estos a contraer matrimonio y por esta razón fue encarcelado. Una vez allí, su carcelero le pidió que fuese el tutor de su hija y al pasar tiempo juntos, el amor empezó a nacer entre ellos. Lamentablemente, un día 14 de febrero, su ejecución llegó y lo único que pudo dejar el sacerdote a su amada fue una nota firmada con la frase «Tu Valentín». Número 4. La cosa más rápida sin piernas. Así era conocido Óscar Pistorius, quien a pesar de su discapacidad, se convirtió en un símbolo del atletismo mundial, por ser el primer hombre con doble amputación en las piernas en competir en unos Juegos Olímpicos y por ser campeón en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. El 14 de febrero del 2013, la vida de este atleta paralímpico dio un giro tras asesinar a su novia, a la cual le propició 4 tiros. Sin embargo, el abogado de Pistorius dijo que el deportista la confundió con un ladrón y en esto se basó toda su defensa. En los días siguientes fueron muchas las pruebas que se encontraron en contra del atleta, entre ellas un bate con sangre encontrado en la casa donde ocurrió el crimen, con el que presumieron le había roto la cabeza a la modelo. Además, se encontraron antecedentes de varias agresiones, episodios de violencia y de haber estado en la cárcel por maltrato a una joven de 19 años. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión. Número 3. En los años 20, la ciudad de Chicago vivió un clímax muy sangriento con las guerras entre los capos conocidos como Al Capone y Bugs Moran. El 14 de febrero de 1929, 6 miembros de la banda de Bugs Moran esperaban un cargamento ilegal de alcohol, cuando una patrulla con mafiosos disfrazados de policías se acercó al lugar. Estos fueron puestos contra la pared, esperando ser esposados, pero lo que recibieron fue una ráfaga de disparos de metralleta. La matanza rápidamente se convirtió en un éxito mediático y Al Capone nunca recibió un castigo por este hecho, y además se convirtió en el líder en el mercado de alcohol.
Sin embargo, su carrera se fue en picada, ya que los policías no siguieron tolerando sus acciones y lo encarcelaron finalmente por evasión de impuestos. Número 2. El fin de la guerra greco-turca acabó con el bando turco como vencedor, pero los griegos no se retiraron pacíficamente. En su marcha atrás fueron arrasando pueblo tras pueblo sin ningún tipo de resistencia. El 14 de febrero de 1922, los griegos rodearon una aldea y obligaron a sus aldeanos a refugiarse en su mezquita. Una vez que todos los aldeanos estuvieron reunidos, quemaron la mezquita junto con todos sus habitantes. Muchos de los aldeanos lograron escapar antes de ser consumidos por las llamas, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que fueron tiroteados. No hubo ningún sobreviviente. Menciones especiales. Número 1. En el siglo XIV, Europa sufría de la peste negra, la peor pandemia que la humanidad haya visto jamás, ya que esta mató a más de 1/3 de la población mundial. Sin embargo, en esta misma época, en la ciudad de Estrasburgo, los judíos gozaban de gran prosperidad, lo cual sembró en el resto de la población sentimientos de miedo, celos y envidia. No se sabe qué detonó la masacre, pero el 14 de febrero del año 1349, deliberadamente se empezó a capturar a todos los ciudadanos de esta ciudad próspera y a llevarlos a la hoguera donde fueron quemados mientras aún vivían, a lo cual se le llamó la masacre de San Valentín. Se calcula que murieron al menos 2000 judíos de esta manera, incluyendo adultos, mujeres embarazadas, bebés, niños y ancianos. ¿Cuál crees tú que fue la peor tragedia ocurrida el día de San Valentín? Añádeme a tus redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal y así satisfacer tu curiosidad.